Ok, perfecto. Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinario Transformando nuestras emociones en mariposas azules, el cual es un excelente preámbulo para la conmemoración del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar que será el próximo martes 5 de mayo. Desde el equipo de trabajo de Asociación Tejido Azul a nivel nacional agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación a este importante espacio. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Puedes escribir tus preguntas durante el transcurso del webinario en el espacio de chat. Nosotros tomaremos atenta nota de cada una de ellas para que sean respondidas por nuestra invitada al finalizar la intervención. Entrando en contexto, la vida está llena de altibajos emocionales y creo que eso no es exclusivo de las personas que tienen algún tipo de padecimiento de salud. Esos cambios son inherentes al ser humano y se perciben dependiendo de los contextos y las situaciones que cada quien esté atravesando. En el día de hoy nos acompaña la doctora Liliana María Willes Maya, quien es trabajadora social, especialista en trabajo social familiar y especialista en terapia familiar sistémica. También es facilitadora y didacta internacional de biodanza. Ella nos va a orientar sobre cómo manejar las emociones en beneficio de nuestro bienestar. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Liliana María Willes Maya para que nos acompañe con esta maravillosa charla. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Me gusta mucho estar acompañándolos esta tarde hablando de un tema que a mí me apasiona y que tiene que ver con las emociones del ser humano y cómo convertirlas en esa posibilidad de creación. Cada emoción que nos cruza, poderla convertir en una mariposa azul que va a decorar nuestra vida y nuestro mundo. Ustedes, quienes son pacientes de hipertensión pulmonar, saben muchísimo sobre hipertensión y yo lo que les quiero compartir esta tarde es cómo sus emociones pueden ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Les voy a contextualizar un poco en el año 2000, cuando yo atendía familias en el Centro de Familia de la Bolivariana en Medellín. Me correspondió pasar por una experiencia muy difícil y fue la muerte de un hermano. A ese entonces yo me di cuenta que todo lo que sabía teóricamente de familia no me estaba sirviendo de nada para poder tramitar ese dolor profundo que estaba sintiendo. Entonces él fue mi inspiración para ayudar a muchas familias en el proceso de elaboración de duelo. Y bueno, cuando empecé a trabajar en elaboración de duelo me encontré con familias que tenían otras personas enfermas, no solamente duelo por muerte, sino otro tipo de duelos, como es el duelo de la pérdida del esquema corporal. Es decir, yo tengo mi cuerpo con un esquema y luego tengo que acostumbrarme a partir de una enfermedad a unos cambios. En el caso de la hipertensión, a esa falta de aire. Es muy importante darnos cuenta el por qué, esa falta de aire, ¿sí? ¿Qué mensaje nos traen ustedes? Y yo quiero hacer una comparación con lo que nos está tocando vivir ahora con el COVID. Y casi que hablo de los pacientes con hipertensión pulmonar como unos valientes que asumieron la responsabilidad en la humanidad de llevar un mensaje claro de la necesidad de mejorar la calidad del aire y la calidad de la respiración. Y es una enfermedad relativamente nueva, pero que tiene que ver con ese sentir la vida en la respiración. Miren que podemos vivir sin comer bastante tiempo, incluso ayunos de 40 días, como lo proponía el Maestro Jesús. Podemos vivir sin tomar agua algunos días, no muchos, pero sin aire no podemos vivir. Es lo único que no nos puede faltar, es decir, es lo que nutre directamente la vida. Entonces, cuando hay enfermedades del pulmón, están muy asociadas a tristezas, a duelos, a situaciones de asumir con fuerza la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a recrear cuál es el mensaje que me trae a mi vida esta enfermedad, que más que una situación diferente de los demás, es una gran oportunidad de poderlo vivenciar de una manera que ustedes puedan convivir con el diagnóstico. Entonces, lo primero que se tiene que hacer
es hacer conciencia de que ustedes definitivamente cuando llega el diagnóstico inician una elaboración de duelo. Y en las elaboraciones de duelo siempre hay varias etapas. La primera es una etapa de impacto grandísimo y es una sensación de negación. Es decir, a mí no me puede estar pasando esto, yo no puedo tener esto, ¿sí? Es más, para llegar al diagnóstico de hipertensión pulmonar, buscan muchísimas otras razones, buscan fallas cardíacas, buscan muchas razones hasta llegar ahí a ese diagnóstico. Entonces, es una sensación de, uy, bueno, por lo menos saben ya que tengo y eso da un poquito de calma, pero también ¿por qué tengo que aprender a convivir con una enfermedad el resto de mi vida? ¿Para qué esto? Entonces, ahí empiezan a surgir una cantidad de emociones que es muy importante hacer conciencia de ellas. Entonces, de antemano ya hay, para que yo llegue a un diagnóstico como ese, un miedo inconsciente, ¿sí? Y esa es una de las primeras emociones que tenemos que hacer conciencia de ellas. ¿A qué le tenemos miedo? Entonces, la negación, esa primera fase, nos lleva a, aquí no está pasando nada, yo no quiero saber de nada, y no voy allá al interior a revisar qué hay. Cuando empiezo a centrarme en mi sentir, que es tan importante y tan fundamental, empiezo a descubrir que sí, que hay muchas emociones, ¿cierto? Y entonces cuando ya reconozco el miedo, aparece otra emoción, que es la rabia, ¿cierto? Porque yo, que soy buen hijo, o así no lo sea, ¿sí? Porque entonces si no, aparece otra culpa, aparece otra emoción que es la culpa, y entonces la culpa también nos enreda en un montón de evaluaciones que hacen que nuestro sistema nervioso central colapse. ¿Por qué? Porque esto genera estrés, y el estrés es normal siempre y cuando nosotros hagamos conciencia de él, que nos lo está generando, y lo resolvamos rápido. Si no, hay una carga tan grande de cortisol y de catecolaminas, que son las que generan el estrés, que nuestro cerebro no sabe cómo asumir lo que le está pasando. Y nos terminamos enredando en las emociones y se hace una maraña en nuestra cabeza, pero literalmente también se hace en nuestro ADN. Entonces, las tiras de ADN son fluidas, dinámicas, y cuando hay mucho estrés, se contraen y hacen nudos. Y esos nudos son los que no nos permiten fluir normalmente como lo hacemos, y entramos en depresión y entramos en otros síntomas asociados a un diagnóstico. Entonces, por eso es tan importante y fundamental reconocer las emociones. Entonces, ¿qué hago? Si yo reconozco, tengo miedo, bueno, ¿de qué tengo miedo? Entonces, cuando yo digo, tengo miedo de morir, y yo, bueno, pero es que esto tampoco significa que voy a morir ya. Yo también puedo elegir y empezar a hacer un proceso de adaptarme a esa nueva condición, porque es una nueva condición. Pero esa nueva condición es un regalo también. Entonces les decía que lo asociaba con este asunto que estamos viendo ahora con el COVID, por eso, porque ustedes casi que le mostraron a la humanidad, necesito respirar y tomar mejor la vida. Y el COVID nos dijo, pare, guárdese en la casa, baje el ritmo. Lo que de alguna manera les dijo a cada uno de ustedes la enfermedad en algún momento, que ahora nos lo está diciendo a todos. Pero la humanidad no podía ver que es que todos los pacientes que habían con hipertensión pulmonar alrededor del mundo nos estaban diciendo, hey, vaya despacio, respire profundo, tome la vida, degústese la vida. Y en ese correr y correr constante, a todos los seres humanos en el planeta nos faltaba el aire, que era lo que ustedes nos mostraban de alguna manera con su síntoma. Así es que fueron para la humanidad unos mensajeros que no fuimos capaces de leer, y que todo ese coraje que todos ustedes tienen hoy nos llevan a reflexionar, y es, vamos despacio, sintamos lo que estamos sintiendo, conectémonos con la emoción.
Entonces, cuando yo voy identificando las emociones que viven, puedo llevar a convertir mis emociones, yo hablaba de mariposas azules, pero también mis emociones en creación. ¿Cómo se hace eso? Miren, hace bastante tiempo, y ustedes han tenido informe de una pandemia que hubo, la peste negra en Europa, y la peste negra permitió una creación maravillosa. Y es la quinta sinfonía de Beethoven. Yo la voy a poner en este momento para que hagamos un poco, recordemos, porque con toda seguridad todos lo hemos escuchado. Doctora Liliana, por favor, activa tu micrófono. Ya se te escucha. Ya se te escucha. Ok. Bueno. Entonces, van escuchando. Exacto. Ok, ya recuerdan cuál es la quinta sinfonía de Beethoven y él cómo logró hacer esa creación. Cuando entonces en algunas ciudades de Europa moría una persona, lo primero que hacían era que había una gente que empezaba a tocar las puertas de las casas. Entonces es ese ta 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 tan, ese toque en las casas y luego se sentía la carrera porque eran tantos muertos que los llevaban corriendo a un parque y allá los incineraban todos. Entonces, eso que él escuchaba y sentía de lo que estaba pasando, además porque él lo percibió además desde la vibración, lo convirtió en esta bella pieza, en una obra de arte. Entonces, ¿por qué no podemos convertir nuestras emociones en mariposas azules cuando sabemos que la humanidad ya no lo ha mostrado? Podemos convertir esa dificultad que estamos viviendo en creación. Pero para eso tenemos que saber qué nos habita, qué nos hace vibrar. Si nos hace vibrar la música como a Beethoven y el sonido del piano, o si nos hace vibrar la danza, o si nos hace vibrar la cocina y hacer ricos postres. ¿Qué creación puede salir de el ser que yo estoy habitando? Y para eso necesito explorarme, necesito ir a buscar todo lo que hay en mí para poder lograr esa posibilidad de ir mucho más allá de esa tristeza que estoy sintiendo. Entonces, si la tristeza yo logro hacer conciencia de ella y digo, bueno, estoy triste porque me limita un poco el salir, por ejemplo, entonces voy a encontrar mi propio ritmo y voy a salir y me voy a cuidar y voy a saber que voy a parar y no me voy a exigir más, pero voy a conectarme con mi ser y mi cuerpo me va dando la pauta. El cuerpo es quien me da la pauta. Y hay que hacer mucha conciencia de las palabras que decimos. Entonces, si todo el tiempo estoy diciendo, yo me ahogo o me falta el aire, es voy a tomar un aire más profundo para tener mucha más conciencia en mi pecho de esa posibilidad de oxigenarme. Voy a tomarme la vida en cada respiración y voy a sentir esa posibilidad.
Entonces, cuando hay cualquier dificultad, en el caso de la hipertensión pulmonar o cualquier enfermedad, hay que saber qué estoy sintiendo y ser leal a esa sensación y a ese sentimiento. Voy a traer, yo tengo una chica que la acompañé en un proceso de enfermedad por cáncer, tenía que hacerse sus quimioterapias, entonces en determinado momento le dijeron es que tiene que estar positiva, muy positiva, y estaba haciendo su mejor esfuerzo para estar positiva porque era la única manera de sacar adelante la enfermedad. Y el positivismo es muy importante. Tener la certeza de que nos vamos a recuperar es importante, pero es más importante hacer caso a lo que sentimos. Entonces ella estaba pues, llevando esa orientación, pero como era consultante mía, me llamó y me dijo, venga, es que yo necesito hablar con usted. Yo le dije, tranquila, yo voy a la casa. Fui a su casa y entonces me contó cómo se sentía de mal. Y yo le dije, claro, es que la quimioterapia te está haciendo sentir como si estuvieras intoxicada y tú necesitas recogerte. Entonces ella estaba haciendo todo el esfuerzo para sacar toda su energía para mostrarle a su familia que estaba positiva, pero su cuerpo necesitaba su energía, era para poder desintoxicarse y poderse aliviar, poderse curar. Yo le dije, ok, yo vine aquí a darte permiso a que te metieras en esa sensación. Si estás sintiendo sensación de mareo, métete en esa sensación de mareo, vívela, y así tu sistema nervioso central identifica qué está pasando en tu cuerpo y puede actuar para cambiar esa realidad. Cuando empezamos a hacer ese ejercicio, cada vez que iba avanzando en las quimioterapias, se daba cuenta que era lo mejor que podía pasar, dejarse llevar por esa sensación, ir hasta el fondo y de ahí tomar nuevamente la fuerza para una vez más en este momento estar recuperada de su cáncer. Y me dice, cada que puede, si no me hubieras dado esa instrucción, yo me hubiera gastado la energía intentando que todo el mundo estuviera muy contento porque yo estaba muy bien. Y tenía que reconocer que no, que estaba muy mal, que me estaba generando mucho malestar. Y cuando me metí en ese malestar, realmente mi cuerpo empezó a reaccionar y a trabajar de una manera diferente. Entonces no podemos quedarnos en esa primera fase de elaborar el duelo, en esa negación. Tenemos que ir a ese segundo paso de identificar las emociones. Entonces, si tengo rabia, sí, tengo rabia. Y entonces, ¿cómo voy a trabajar mi rabia? Entonces, la rabia se trabaja de varias maneras. Una manera de trabajar la rabia es, por ejemplo, escribir todo lo que me va generando rabia. O sentándome al lado de algún miembro de mi familia. Y ese miembro de mi familia va a escuchar esa posibilidad de hacer catarsis, va a estar escuchando y me está dando la posibilidad de hacer catarsis y de decir de dónde radica mi rabia. Y cuando yo estoy entregándole toda esa información, mi cerebro se está dando cuenta, mi sistema nervioso central se está dando cuenta de qué está pasando, lo procesa y lo libera. Otra manera es escribir, escribir, escribir. Y cuando yo escribo, estoy dándole la información arquetípica, y ahorita les explico qué quiere decir eso de arquetipos, arquetípica de estar sacando esa emoción que estoy sintiendo y que la estoy poniendo en el papel. Entonces, arquetípicamente hay otra figura y es el fuego transmuta, entonces toda la rabia que escribí, que expresé en el papel, la vacío ahí, luego cojo las hojas, las quemo y a mi cerebro, a mi sistema nervioso central, lo que le está llegando de información es, me liberé a través de ese escribir y eso se transformó porque el fuego transmuta todo. ¿Qué es eso de arquetipos? Miren, los arquetipos son imágenes que están en nuestro sistema nervioso como referentes. Entonces está el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre. Entonces, sabemos cómo ser padres porque allá en el fondo tenemos esa información en nuestra genética y se ha transmitido de generación en generación a través de toda la humanidad. Entonces son arquetipos que son a nivel mundial. Y entonces, detrás de mí pueden ver un arquetipo.
Y no estoy hablando de religión y no traigo al Maestro Jesús para hablar de religión, para hablar de él como arquetipo. Cuando yo hablo del Maestro Jesús como arquetipo, entonces me voy a dar cuenta de lo siguiente. Entonces van a centrar un poco la mirada atrás donde está la imagen del Maestro Jesús. Y se van a dar cuenta que esa imagen, si ustedes se preguntan, a uno les va a dar paz, a otro les va a dar confianza. Cada quien va a despertar una emoción distinta frente a esta imagen. Y es que es para toda la humanidad. Porque creyentes o no creyentes, cuando toman un libro, dicen antes de Cristo, después de Cristo. Y yo creo que por curiosidad nada más, irían a decir, ve, ¿quién es Cristo? ¿Por qué está en todos los libros ese asunto de Cristo? Y lo que pasa es que Cristo se convierte en un arquetipo psíquico que si tú miras su imagen, inmediatamente activa en tu cerebro esa sensación de paz, de tranquilidad, de confianza, que solo da el amor. Porque en esta humanidad, y esto me lo han escuchado decir muchas personas, porque lo insisto mucho, en esta humanidad solo hay dos caminos para recorrer, ¿no?, esta humanidad, y es o desde el miedo o desde el amor. Y este maestro es el arquetipo del amor. Cuando conectamos con él, inmediatamente esa energía amorosa se despierta en nuestro ser y empezamos a través del amor a amar nuestro cuerpo, a amar la situación que estamos viviendo. Entonces hay una posibilidad de conectarme con el corazón y decir, sí, esto es lo que yo tengo, esta es la situación que estoy viviendo ahora, esta es mi realidad, y aparece una otra fase del duelo. Miren, todo esto que les estoy contando de resolver la rabia, de escribir, de conectar con este arquetipo para conectar con el amor, pertenece a otra fase, y es la de una negociación que se empieza a hacer en el ser, y luego entonces hay una sensación de bajar muy al profundo del ser y como dejarme ir, que de alguna manera es eso que siento que voy hasta el fondo y que ya te toque fondo, que se podría denominar como la fase de la depresión, y luego es ir al fondo para renacer. Entonces ahí empiezo una resignificación, es la etapa de aceptación que yo siento que es de trascendencia. Entonces cuando yo acepto, sí, tengo una condición especial, debo vivir las cosas, entonces digo, ok, esto es, y así lo acepto, entonces puedo avanzar en mi fase. Y cuando ya lo acepto, empiezo a hacer cosas diferentes y empiezo a cambiar mi vida. Ahí es donde mis emociones se convierten en transformación, en creación. Creo una manera de estar en el mundo diferente. Entonces, no me quedo con el arquetipo de la víctima o del pobrecito que está enfermo, sino de este ser que es capaz de conectar con el coraje de vivir en las condiciones que estoy, como lo hacen los cuadraplégicos y de alguna manera se convierten en ejemplo, como lo hacen algunas personas con algunos trastornos que los asumen y salen adelante con ellos, ¿cierto? Por ejemplo, las competencias de los olímpicos con personas con discapacidad es un ejemplo maravilloso de, a pesar de mi dificultad, a pesar de mi condición diferente, soy capaz de salir adelante. ¿Y cómo se llama ese ser capaz de salir adelante? Es activar un potencial que hay al interior de todos los seres humanos que se llama resiliencia. Esa capacidad de estar en lo más profundo, en lo más hondo y sacar lo más bueno de sí para poder superar la situación que estoy viviendo. Cuando hago ese proceso y hago conciencia de todo eso, entonces sale en mí ese potencial de resiliencia. Y aquí les voy a compartir un video que nos da esa posibilidad de entender ese asunto de resiliencia.
Es la vida una rueda con forma de noria, y hace poco esto pasó. Un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó. Un cordero vivía en ese lugar, brillaba su lana en el sol matinal. En el agua del lago se vio reflejar y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día... Saltando se acercó un conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar. Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos danzando mi son, pero sin avisar, sin ninguna razón. Se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. ¿El color es que importa? Vaya cuestión. ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio. Perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar. Vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más quiere saltar. Subes y bajas, la vida es así. ¡Qué suerte que hay conejílopes aquí! Doctora Liliana, no se te escucha nada. Sí, no había activado mi micrófono. Gracias, Diego, por recordarlo. Bueno, ahí perfectamente pueden ver cómo cuando nos quedamos en la emoción de la pérdida del esquema corporal, entonces si nos quedamos lamentando, definitivamente no surge la magia de la resiliencia, pero cuando, ¿qué importa esta condición? Y empiezo nuevamente a conectar con la vida, hay una gran posibilidad, pero es necesario ir al fondo y sentir lo que estoy sintiendo, lo que hizo de alguna manera esa oveja pelada.
meterse ahí en medio de la lluvia, que de alguna manera significa esa mare magnum de tristeza, de emociones difíciles que nos llevan como a retirarnos, a escondernos, y siempre aparece. Entonces ahí miramos ese arquetipo de atrás. No, en este caso no es el conejílope, sino un ser que nos transmite la energía del amor y de la fuerza y la convicción de poder salir adelante. Y ahí es donde logramos reponernos y empezamos a mirar con alegría la vida a pesar de la condición que tenemos. Entonces ustedes entre los compañeros ven seres, yo conozco pues por internet a Diego y es un ejemplo de vida, como en su condición y faltándole el aire le lleva mensaje que ventila y que airea a muchas personas. Yo quien conozco directamente es a Norma Lopera y compartimos una pasión, somos buenas amigas y compartimos una pasión que es los arquetipos justamente, y los arquetipos los estudiamos un poco con las imágenes del tarot. Entonces es muy lindo porque ella dice, yo voy a tu casa. Para mí sería muy fácil decir, yo voy a la casa de Norma, pero cada que ella me dice, yo voy a tu casa, yo respiro profundo, yo sé que sí, que es una guerrera y que tiene una motivación, una pasión que la va a sacar de su casa y que la va a llevar a conectarse con la vida. Entonces, me parece fantástico cuando nos reunimos así, porque ella está encontrando una motivación, una pasión que le gusta, y entonces, a pesar de las dificultades y los obstáculos, acá llega. Y yo no me he enganchado en mejor la cuido, porque quiero que se sienta viva, quiero que se sienta capaz. Y esa es la parte que le corresponde a los familiares y a los amigos, creerlos capaz a ustedes, creer que tienen la fuerza y la condición para poder sanar esa nueva condición que tienen en la vida. Y es muy importante, y nos dicen, hay que tener coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Entonces, claro, yo no puedo ir en contravía de lo que estoy sintiendo. Y cuando desde la cabeza empiezo a decir estoy bien, pero el cuerpo está mal, ahí hay una contradicción muy grande. Y necesitamos reconocer cómo nos estamos sintiendo. Porque ahí es donde se agudizan las enfermedades. Yo tengo que reconocer, sí, estoy triste, y vivir la tristeza. Cuando viva la tristeza, empiezo a darle una significación y me salgo de ahí. Pero cuando yo digo, yo estoy bien, aún sintiéndome mal, sucede lo que les decía, se estresa el cuerpo, no sabe qué es lo que realmente está sintiendo, porque miren, la mente puede condicionar el cuerpo. Y yo puedo desde la mente decirle algo al cuerpo. Pero esa mente solo se puede controlar desde la respiración. Cuando allá hay mucho ruido en la mente y empezamos a respirar, ahí empezamos a mejorar nuestra condición y para la mente, porque cuando estamos respirando, haciendo conciencia de la respiración, no podemos estar pensando. Entonces, solo la respiración para la mente. Entonces, puede decir la mente, estoy mal. Y respiras y dices, no estoy mal, me estoy sintiendo triste. A ver, ¿por qué me estoy sintiendo triste? Y cuando yo siento por qué me estoy sintiendo triste, puedo encontrar una solución y convertirla en una nueva creación. Una mariposa azul que me lleva a transformar esa emoción de incapacidad por una de poderlo hacer. Entonces vamos a hacer un ejercicio de conexión de la mente con el corazón. Entonces vamos a llevar las manos sobre el pecho. Yo me voy a levantar un poquito, entonces van a poner las manos, van a ver mis mariposas azules, van a poner la mano derecha sobre el corazón y la mano izquierda, ¿sí? Yo tengo el reloj en la mano izquierda para que no se vaya, en la mano derecha para que no se vayan a equivocar. Entonces ponen la mano derecha y sobre ella la mano izquierda. Y empiezan a sentir el corazón, y empiezan a sentir ese palpitar, y van entonces a escuchar la música y a cerrar los ojos. Voy a poner un video que tiene una música muy bella.
y van a habitar el corazón. Van a sentir esa magia de estar vivos y esa oportunidad de crear realidades diferentes. Mientras esté vivo, estoy teniendo la oportunidad de crear aquello que yo quiero crear en mi mundo. Y me estoy dando cuenta que la condición que estoy viviendo no solo me está ayudando a mí a conectar con ese potencial creativo, sino a mi familia, de aprender aceptación, de aprender del amor incondicional. Que mi condición le está llevando la posibilidad a la humanidad de volverse a conectar con la pasión de vivir, con la posibilidad de respirar y sentir que estamos vivos, con la posibilidad de amar cada segundo de mi vida, aunque sea el último minuto que tenga en este maravilloso planeta azul. Que cada minuto que se viva desde la conexión de valoración y respeto por la vida, en cualquiera de sus manifestaciones, y que aceptemos la vida como es, así como se presenta, pero sobre todo que aceptemos todas nuestras emociones, porque cada una de ellas es una gran aliada. Una aliada que nos lleva a conectar con nuestro potencial creativo. Que cuando yo empiezo a transformar mi vida, también estoy transformando el mundo. Y cuando yo miro la vida como algo sagrado, mi cuerpo se convierte en un altar. En un altar donde florece la vida, así como yo lo elijo, así como yo soy. Y lentamente van a tomar una respiración muy profunda. Contienen un poquito la respiración, llevan la cabeza hacia atrás. Lentamente van soltando el aire. Abren los brazos. Con la cabeza hacia atrás sonríen. Le sonríen a la vida. Y dan gracias. Ahora, con esa sensación, con esa emoción con la que se quedan, se van a dar cuenta que si nos conectamos un poco con la naturaleza, con la música, pero sobre todo si nos conectamos con la armonía de nuestro corazón, cualquier situación que vivamos va a tener la posibilidad de ser convertida en una mariposa azul que vuela libremente, llevando un mensaje de paz, de confianza y de seguridad a otros seres. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Diego.
Hola. No te escucho. Ahora Hola, sí. mejor, Hola. perfecto. Bueno, muy interesante ese espacio, sobre todo al final, ese espacio de reflexión tan bonito, porque es conectarse con ese sentir y con ese sentir también desde el interior y cómo lo lleva uno hacia el exterior, ¿no? También, cómo se conecta uno también con el entorno, con las personas, con todo lo que lo rodea a uno. Muy bello. Bueno, preguntas, doctora. Bueno, acá hay una. ¿Cómo cree ¿Cómo crees que se debe lograr cerrar un ciclo emocional, por ejemplo, causado por el duelo o la pérdida de un familiar? Mira, incluso la muerte, la pérdida de un familiar, es incluso el origen de muchas enfermedades, porque tenemos muchas creencias que nos limitan ahí. Entonces nos dicen, por ejemplo, no lo llore tanto que no lo va a dejar descansar en paz. Eso no es cierto. Ellos están en un plano espiritual donde ya no los condiciona esto que de alguna manera nos condiciona a los humanos, que es estoy preocupado por el otro, tengo que ayudar al otro, tengo que servir al otro. No, ellos están en una dimensión donde van a tener muchos guías y maestros que van a ayudarles a desconectarse de eso. Entonces no es cierto que no descansen en paz. No llore, que es que usted se va a enfermar si llora. No, llore. ¿Sí? No hay manera diferente, es que el cerebro no conoce otra manera de elaborar una pérdida que el llanto. Llore lo que necesite. Permítase conectar con esa emoción. Entonces, cuando ya sale el llanto, y en la elaboración de duelo es muy especial porque se van viviendo unos ciclos, entonces es como si se estuviera montado en una montaña rusa. Tú no sabes esa montaña rusa en qué momento va a hacer un giro, va a voltear o cuándo va a bajar. Son emociones que aparecen de repente y es vivir esas emociones, vivir la rabia y entonces a veces nos llenamos de rabia por muchas cosas, aún siendo la muerte natural. Por ejemplo, un paciente en fase terminal se muere y dicen, es que ese médico le aplicó algo que yo creo que, y nos quedamos con rabia con el médico porque el paciente se murió, cuando con toda seguridad ese profesional estaba ayudando era a que se despidiera tranquilamente. Y a veces nos quedamos ahí, pero es normal vivir eso y vivir la rabia. Vivir. Entonces, de la única manera que se elabora un duelo y que se cierra el ciclo es viajando en esa montaña rusa de emociones, haciendo conciencia de ellas y pasándolas, solo pasándolas. Cuando empezamos a tomarnos unos medicamentos para contrarrestar las emociones, lo que hacemos es prolongar el duelo en el tiempo. Yo tuve una señora muy linda de 70 años que me llegó a mi consulta a elaborar un duelo. Se había muerto su esposo hacía poco y sus hijas me la trajeron porque su mamá estaba pasando por una depresión muy grande por la muerte de su esposo. Y empezamos a hablar de las muertes que había tenido en la vida y yo encontraba que esa muerte del esposo la había elaborado muy bien gracias a un duelo anticipado por un acompañar en el proceso de enfermedad y muerte. Entonces nos devolvimos a la muerte de, no se le había muerto ningún hijo, pero entonces a la muerte de su papá, de algunos hermanos. Y cuando le pregunté por la muerte de su mamá, me contó que su mamá había muerto cuando tenía 3 años. Y me contó que a ella no la habían dejado estar y que ella se metía debajo de una cama cuando eso no existía en sala de velación, sino que se velaban los muertos en las familias, en las casas. Entonces ella se metía debajo de una cama y veía que ahí había una caja y que ella más grande se dio cuenta que en esa caja se habían llevado a su mamá, pero que no había entendido eso y lloró profundamente. Y yo me di cuenta que el duelo que estaba sin elaborar era el duelo de su mamá. Entonces acogimos a esa niña pequeña de 3 años y la consolamos y le permitimos que llorara el duelo de su mamá después de 70 años. Entonces miren que es algo que no se pierde, si no lo elaboramos, se guarda a nivel celular en algo que se llama el inconsciente vital y ese inconsciente vital lo vamos recreando a través de la vida hasta que al fin nos damos cuenta, claro, es que mi tristeza profunda a través de la vida nunca había salido y con esta última muerte logro sacar
ese dolor profundo que llevaba de tantos años atrás. Entonces, por eso es tan importante elaborar un duelo, porque si no, se convierte en enfermedad o más adelante va a surgir. Entonces, ¿duele? Sí, pero hay que vivir el dolor. No hay otro camino, ¿sí? Y es muy importante creer en que esos seres que se fueron están en otra dimensión. Yo estoy convencida, ¿sí? Que se necesita creer que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana, porque si no es muy difícil elaborar el duelo, porque entonces es un desarraigo total. Y hay una emoción que nos acompaña mucho, que tiene que ver con los apegos. Entonces, miren, el apego es algo muy distinto al amor. El amor no da posibilidad de sufrimiento. Cuando yo miro a mi familiar o a mi ser querido con amor, me doy cuenta que lo sigo amando, aunque ya no esté vivo. Que lo sigo amando como siempre, como antes. Y eso es lo que yo digo de mi hermano Santiago, que fue quien me puso en el camino de acompañar todos estos procesos en el año 2000, con su muerte. Yo no dejo de amar a mi hermano y lo siento muy en mi corazón, pero ya no me duele como me dolía antes. Pero yo me demoré 9 años para hacer ese duelo. Solo a los 9 años de su muerte, es decir, en el 2009, vine a llorarlo a grito herido y como sentía que debía llorar. Pero de alguna manera esa condición de terapeuta me puso a acompañar los duelos de mucha gente de mi familia y no me había hecho cargo del mío. Entonces es necesario hacernos cargo de las rupturas también. Amores con los cuales terminamos. Entonces nos quedamos en el dolor y en la rabia porque es que, claro, me separé porque era muy malo. Pero no me doy cuenta que ese ser estaba sacando de mí la capacidad de salir adelante, el coraje, la posibilidad de ir más allá. Entonces, cuando solo me quedo con lo malo, me quedo atascado y no logro elaborar el duelo de decirle adiós a un ser que he amado. Y lo mismo pasa con la pérdida de algunas cosas materiales. Entonces, siempre estamos haciendo procesos de desapego. Miren, tenemos un día y tenemos que dejar que muera el día para que llegue la noche. Entonces, casi que el aprendizaje más importante para los seres humanos es el desapego y es el llamado que tenemos de desapegarnos para poder ir un poco más livianos en el mundo. Sí, Diego, yo creo que queda contestada la respuesta. Perfecto, doctora. Mira, nos preguntan también, doctora, ¿y si por el contrario no he podido llorar ante mi duelo? Bueno, yo le hago una recomendación muy especial. Acompañe bastante gente. Pues cuando pueda salir de la casa, vaya a las misas exequiales de cualquiera. Pasó por una iglesia y hay alguien que le están celebrando sus exequias y entonces se va a encontrar con esa realidad de la muerte y va a ver que va a estar llorando. No por esa persona porque a lo mejor es desconocida. Miren, eso hice yo muchas veces. Decía, yo necesito seguir llorando a mi hermano, pero estaba acompañando a un montón de gente a la cual abrazaba para que lloraran en mi hombro, lloraba con ellos también. Todos mis consultantes me enseñaron a llorar y entonces yo los acompañaba a llorar, pero la verdad era que estaba llorando también la muerte de mi hermano. Y cuando entonces sentía que tenía que llorar, entonces pasaba por una iglesia y había un funeral y allá me metía. Y lloraba y seguramente pensaban, ¿qué sería del difunto? Y no, estaba haciendo mi proceso porque yo sabía que si yo no lo procesaba, luego mi cuerpo lo iba a representar en una enfermedad. Y eso fue lo que hice, hacerme responsable de mi dolor. Y sé que funciona, porque ya hace 20, bueno, este año se va a cumplir 20 años de su muerte, en octubre, en septiembre, y bueno, no me he enfermado. Entonces creo que lo logré. Entonces hay que hacerlo. Y si no he podido, me conecto con el dolor de otros y por resonancia termino haciendo mi duelo. Pero háganlo, es necesario. Muchas veces la falta de aire tiene que ver con esa falta de dejar fluir todo ese líquido que hay guardado en mi ser, todo ese llanto que no he querido dejar salir.
y necesito estimularlo. Entonces, ese a mí me sirvió. Sigamos, Diego. Bien, doctora. ¿Cómo puede hacer el duelo un niño que perdió a su padre y qué hacer con el niño para que acepte y entienda su condición en cuanto a sus enfermedades? Bueno, miren, hay algo con los niños que para mí es bien especial. Y a mí me preguntan mucho, ves que se murió la mamá de fulanito y el niño no tiene sino tanto, ¿qué hay que hacer? Y miren, recuerden la historia que les acabo de contar de esa señora de 70 años, no tenía sino 3 años. Si ella hubiera ido y hubiese participado de ese entierro, ella hubiese vivido el dolor de la familia, a lo mejor en determinado momento llora. Acá en Medellín yo siempre he trabajado en Medellín y trabajaba con una empresa a la que les hacía proceso de elaboración de duelo y hubo un tiempo de mucha violencia, entonces sucedió con mucha frecuencia que por matar a un hombre lo mataban con su esposa, es decir, moría papá y mamá. Y entonces me llamaban a mí y yo llegaba a las familias para ayudarles a contarles la verdad de los niños. Y miren, esos niños escuchaban la verdad e inmediatamente lo que hacían era pegar un grito muy fuerte. Y eso es instintivo, inclusive eso conecta con la vida. Cuando hay una noticia de muerte uno siente como un vacío horrible en el estómago y lo que debe hacer es gritar, porque al gritar esa energía asciende y tú la liberas y luego entras en un llanto profundo. Eso me lo enseñaron los niños. Entonces ellos gritaban y entraban en un llanto profundo y ellos hacían llorar a toda la familia. Toda la familia lloraba, lloraba, lloraba. Luego los abrazábamos, los conteníamos, los apoyábamos. Y luego se veían los niños jugando perfectamente. Ahí la batería se me está descargando, denme un segundo. Y entonces los niños entraban en ese proceso de llorar, la familia los contenía y eso ayudaba también a que la familia se liberara de la angustia. Es muy importante dejar que esa emoción de tristeza salga y sea liberada. Entonces, es una necesidad de que los niños se enteren de la verdad y que lo procesen y que acompañen a la familia a sentirlo. No hay que ocultar la verdad. Miren, yo llevo muchos años acompañando familias y no hay nada que haga más daño que los secretos familiares. Todo lo que se guarda en secreto tiende a repetirse hasta que la familia afronte esa situación. Entonces, si yo no le cuento por ejemplo, a mi papá y a mi mamá que están muy viejitos, los míos no están tan viejos, están muy jóvenes, pero estoy poniendo un ejemplo, mi papá y mi mamá están muy ancianos y si les cuento que murió un hermano, se puede morir mi papá y mi mamá. Entonces se muere un hermano y a los 6 meses se muere otro. A ver cuánto tiempo eres capaz de guardar ese secreto, ¿sí? Hay que decirlo, es que eso ayuda a toda la familia a hacer grandes aprendizajes, entonces no hay que ocultar nada. ¿Que hay un adicto en la familia que no contemos? No, eso hay que contarlo. Eso se tiene que dejar a la luz, porque si no, las historias familiares que no se hablan, las historias familiares que no se comparten, son historias que no le sirven al grupo familiar para aprender. Entonces hay que compartir todo eso, hay que llorar en familia, hay que sentir el dolor en grupo, en nido afectivo donde sintamos que el dolor no es solo mío, el dolor es de toda la humanidad. Cuando yo estoy llorando, estoy liberando algún dolor de alguien por ahí que todavía no se ha dado cuenta de todo el dolor que tiene. Entonces dejemos que salgan las lágrimas. Son como una lluvia, como la lluviecita fresca en una tarde de verano, que lo que hace es poner todo más bonito y afianzar los colores. Diego. Doctora, ¿te parece entonces si vamos con un par de preguntas más antes de cerrar? Perfecto. Tenemos muchas más preguntas, pero el tiempo es limitado. Bueno, mira, preguntan, ¿cómo llegar a los familiares para que aprendan sobre nuestra condición, o sea, sobre una enfermedad que padecemos y que ellos puedan ser nuestro apoyo?
Bueno, les voy a dar una noticia. Los familiares, ¿sí? Son los que más tienen que aprender. ¿Por qué? Porque es que quien está padeciendo una enfermedad necesita aprender a comunicar lo que siente. Por eso es tan importante saber cuál es la emoción que siento, ¿sí? Entonces, cuando yo sé cuál es la emoción, yo puedo decirle a mi familia, miren, estoy elaborando el duelo de esta nueva condición, permítanme sentir esta tristeza, pero por favor, ustedes no saben qué estoy sintiendo, no me digan qué hacer, ¿sí? El médico que me está acompañando me está dando las pautas y yo estoy cumpliendo como lo que me corresponde, pero primero tengo que hacer todo un proceso de aceptar lo que estoy viviendo. La familia, si hay un miembro de la familia que está viviendo una enfermedad, los que más necesitan aprender es la familia. Si bien es cierto que ustedes están viviendo, son los que tienen más capacidad de vivir la situación, pero están haciendo una entrega amorosa por la familia, para que la familia aprenda, para que la familia aprenda de humildad, para que la familia aprenda a parar, ¿sí? Y ustedes venían haciendo ese trabajo hace muchos años, pero tuvo que llegar el COVID y la pandemia para que todo el mundo paráramos y nos metiéramos a las casas. No los escuchamos. No miramos en ustedes lo que la humanidad entera tenía que aprender. Entonces somos más los que no la estamos viviendo, más los que tenemos que aprender que ustedes mismos. Ustedes tenían el coraje de poder vivir en carne propia una dificultad como la que están teniendo, porque es que nos falte el aire es una condición muy fuerte, porque es que el aire es lo único que no me puede faltar para que la vida pueda estar. Entonces, la familia es la que más tiene que aprender de aceptación, de humildad, de soltar apegos, de soltar posibilidades de entender al otro, de amarlo incondicionalmente. Es una oportunidad muy grande para la familia de aprender amor incondicional. Así que hay que aprovechar y hay que decirles a las familias, bueno, vamos a hacer este recorrido juntos, qué tienen que aprender ustedes y qué tengo que aprender yo. Creo que quedó ya lista esa respuesta, Diego, ¿cierto? Vamos con la última. Muy claro, doctora. Bueno, y un tema que es infaltable por esta época, ¿cómo enfrentar el miedo de enfermar del virus COVID-19 durante este tiempo? Bueno, ¿cómo evitar el miedo? Miren, el miedo no se puede pelear con él. El miedo es otra emoción y hay que reconocerla, ¿cierto? Caramba, entonces yo tengo miedo de contagiarme y yo sé que quienes están viviendo la hipertensión pulmonar son pacientes de un riesgo muy grande porque ya los pulmones están comprometidos y recordemos que el COVID ataca directamente los pulmones, ¿sí? Entonces, no es el miedo y entonces yo me cierro al mundo porque tengo mucho miedo, sino que el miedo tiene que convertirse en un gran aliado. ¿Cuál es la alianza que hago con el miedo? Ok, yo tengo miedo de contaminarme, entonces voy a cumplir todos los protocolos de seguridad, todos los protocolos de precaución. Yo me voy a cuidar porque yo sé que si me expongo, puedo estar perfectamente arriesgando mi vida. Entonces ya aprendí a convivir con una enfermedad que es delicada, que es hipertensión pulmonar. Tengo que hacer conciencia. Entonces el miedo no puede convertirse en enemigo, sino que el miedo va a ser mi amigo para recordarme, hey, tienes que cuidarte, tienes que usar la mascarilla, el tapabocas cuando sea necesario, tienes que, así te mueras de las ganas de abrazar a tu nieto que llega a la casa, ¿sí? Pero viene de afuera, que no debería llegar a tu casa si viene de afuera, porque es una de las cosas que recomiendan, pero llega, lo puedas mirar así sea desde el fondo de tu casa a 5 metros de distancia, ¿sí? Para que de alguna manera puedas tener la alegría de verlo cerca, pero sin irte a abrazarlo, que tu miedo te haga detenerte y decir, es que es mi vida la que está en fuego.
¿sí? Entonces el miedo no puede paralizarme porque el miedo tiene ese efecto, paralizarme. Y si yo me paralizo y si para acabar de ajustar tengo una condición de respiración, agravo la situación. Y el miedo va a ser el que causante de una situación mucho más grave. Entonces voy a convertirme en ese miedo, en un aliado. Y el miedo me va a decir, no, no salga a comprar afuera a los carretilleros, ¿sí? Piden una parte segura, deseche las bolsas en las que le traen el mercado. ¿Por qué? Porque sabemos que esos grandes mercados, en Medellín, por ejemplo, la minorista, en Bogotá, Corabastos, también estuvo algunos lugares cerrados por contaminación. Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Tengamos en cuenta todos los protocolos y cumplámoslo. Y cumplamos las recomendaciones de nuestro médico. Miren, si nosotros bien sabemos que somos los expertos en nuestro ser, porque somos los que realmente sabemos qué sentimos, nuestro médico es un gran aliado, escuchemos, ¿sí? No pasemos por alto las recomendaciones, necesitamos seguir todos los protocolos y así el miedo entonces se convierte en nuestro aliado, en nuestro amigo. ¿Listo, Diego? Bueno, doctora, desde el equipo de Asociación Tejido Azul a nivel nacional, agradecemos enormemente a la doctora Liliana María Willes Maya por compartirnos sus conocimientos, sus consejos prácticos para la vida. Y doctora, muchas gracias por tu interés en apoyarnos. De igual manera, agradecemos a Abbott Lafrancol, al programa de pacientes A-Care y al equipo técnico por facilitar la plataforma. Camilo, muchas gracias también por adecuar la logística para que este espacio fuera una realidad. Hemos venido trabajando en esto desde hace varios días con la doctora y con el equipo técnico también. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Esperamos que toda esta información haya sido de gran utilidad para todos. En los próximos días estaremos divulgando a través de las redes sociales de la asociación el video con este webinario para quienes deseen repasar algún detalle de lo hablado el día de hoy, o de pronto quien quiera compartir con algún familiar, algún otro paciente que le pueda interesar el tema, lo puede hacer libremente. ¿Vale? Doctora, finalmente me gustaría que nos compartieras tus datos de contacto, porque puede ser que alguien esté interesado de pronto en recibir algún apoyo, alguna orientación con algo en particular. ¿A dónde te pueden contactar? Sí, hay un teléfono en el cual yo manejo el WhatsApp y es 311-310-3961. Ese es mi teléfono de trabajo. Entonces me escriben por el WhatsApp y me dicen, hola, soy fulano de tal, la escuché, soy paciente de hipertensión pulmonar o soy una persona que la escuchó y quiero hacer terapia o quiero hablar con usted. Ahí estamos, nos conectamos y nos acompañamos en este crecer como seres humanos en amor. Vale, muchas gracias, doctora, seguramente va a ser así. Y bueno, y los invitamos también a todos a que nos sigan en redes sociales. El martes 5 de mayo es el Día Mundial de Hipertensión Pulmonar. Ayúdennos con todo ese proceso de compartir la información en redes sociales para llevar conciencia. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, doctora. A ustedes por esa invitación, por darme la oportunidad de acompañar a todos estos guerreros de luz que son quienes han encarnado esta enfermedad y que fueron voceros del planeta para que fuéramos más despacio, para que respiráramos la vida con profundidad, porque son ustedes los que nos traían ese mensaje hace rato y no lo habíamos podido identificar. Entonces hoy los honro y hago un homenaje por este camino que han recorrido, para que nosotros como humanidad nos sensibilizáramos frente a esa necesidad de respirarnos la vida. Muchas gracias, doctora. Bueno, felicidades a todos. Feliz tarde a todos. Gracias.